Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar cómo hacer este bolso en trapillo que te juro que nadie cree que se ha hecho a mano. Es tan fácil de hacer que cuando veas el truco del inicio vas a querer tejer uno en cada color. Quédate hasta el final porque hay un detalle que hace que este bolso se vea totalmente diferente a los demás. Bueno, para este bolso vas a necesitar trapillo en dos colores, aproximadamente 200 gramos de cada uno, una aguja grande de crochet de 10 milímetros, tijeras y un marcador de puntos. Son poquitos materiales, pero el resultado te va a encantar. Este bolso lo vamos a tejer con dos hebras de trapillo. Puede ser del mismo color o puede ser de diferente color. Ya depende pues de lo que ustedes deseen. Hacemos un nudo deslizado. Metemos la aguja, ajustamos. Y vamos a empezar tejiendo 12 cadenetas. Como estamos tejiendo con dos hebras de trapillo, va a quedar un poco grueso el tejido, por lo que les recomiendo que las cadenetas no las hagan tan ajustadas. Aquí yo ya tengo mis 12 cadenetas y voy a agregar una más para darle altura a mi tejido. Ahora lo que voy a hacer es devolverme tejiendo puntos bajos por la parte de atrás de mi tejido por todas estas orejitas. Empiezo en la segunda, paso a la aguja, tomo hebra, salgo, tomo hebra y salgo. Paso la aguja, tomo hebra, doy altura, tomo hebra y salgo. Y así sucesivamente lo voy a hacer en cada orejita hasta llegar a la última. Bueno, mientras llego acá a la última, les voy a contar algo que me pasó ayer, que estaba comprando el trapillo para hacer este bolso. Yo llegué a la tienda y tenía una gorra con el logo de Jardín de Hilos, el que pueden ver acá en el video. Y la chica de la caja me dice, ay, tú eres de Jardín de Hilos, tú eres la chica que hace los bolsos en TikTok. Y yo, súper emocionada. Yo le dije, sí, pensando pues que ella me iba a decir que había visto algún video en especial, pero pues resulta que no, me dice la chica. Sí, lo que pasa es que mi mamá te ve para dormirse, porque ella dice que tu voz relaja. Y, o sea, yo aquí creyendo que inspiro a tejer a la gente y resulta que antes soy su melatonina. Pero bueno, así que si te relajo o te inspiro, quédate de todas formas porque este bolso que te voy a enseñar a hacer te va a encantar. Aquí ya llegamos a nuestra última orejita. Dentro de esta orejita vamos a tejer 3 puntos bajos para ir dando la vuelta al tejido. Acá lo que voy a hacer es devolverme tejiendo puntos bajos entre las cadenetas que podemos observar acá. Estas hebras las voy a ir escondiendo dentro de mi tejido a medida que voy tejiendo cada punto bajo. Entonces, bueno, ¿cómo vieron la historia? ¿Qué tal? Mi voz es súper relajante entonces. Vamos acomodando nuestro tejido, haciendo puntos bajos, escondiendo las hebras que nos quedaron. Y así vamos llegando ya casi al final.
Aquí estamos tejiendo la base de nuestro tejido. Listo, acá ya llegué a la última cadeneta. Dentro de esta cadeneta vamos a tejer igualmente 3 puntos bajos. Vamos tejiendo, vamos dando altura para darle la vuelta y quedar nuevamente sobre el otro lado. Y así es como tenemos la base de nuestro bolso. Esta base nos quedó con una medida de 21 centímetros de ancho. Una vez tenemos nuestra base, vemos que alrededor nos quedaron cadenetas alrededor de todo nuestro bolso. Lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos alrededor de todas las cadenetas de manera que vamos a ir subiendo como en espiral. Vamos a ir subiendo para darle la altura deseada a nuestro bolso. A medida que vamos tejiendo, vamos acomodando. Vamos haciendo puntos bajos. La base de este bolso son los puntos bajos, entonces es un bolso ideal para principiantes. Acá cuando llegamos a la esquina no vamos a hacer ningún aumento de puntos, sino que simplemente vamos a seguir tejiendo puntos por cada cadeneta. Un punto bajo por cada cadeneta. Acá ya le di la vuelta a mi tejido. Ya casi voy terminando mi primera vuelta. Cuando termine mi primera vuelta no voy a hacer ningún tipo de cierre, sino que lo que voy a hacer es seguir tejiendo en espiral, tejiendo todas las vueltas en espiral hasta lograr la altura deseada del bolso. Ustedes pueden también guiarse con un marcador de puntos para recordar dónde fue que empezaron cada vuelta. Aquí yo ya terminé mi primera vuelta. Voy a tejer unas 2 o 3 vueltas más y ustedes van a hacer lo mismo. Listo, chicos, aquí yo ya tejí 3 vueltas más.
El bolso me quedó con unas medidas de 21 por 12 centímetros. 21 centímetros por 12 centímetros. Acá pueden ver que es un bolso que queda bastante amplio a pesar de que se ve muy pequeño. Si ustedes lo desean más grande, deben tejer más cadenetas al principio, o si lo desean más alto, tejer más vueltas hacia arriba. Acá vamos a usar los marcadores de puntos de la siguiente manera. Tomamos la medida de la mitad y ponemos un marcador de punto en la cadeneta del lado derecho de la mitad y en la cadeneta del lado izquierdo de la mitad. Esto lo vamos a hacer en cada lado. Estos marcadores nos van a guiar. Entonces, yo terminé esta vuelta acá y voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta el marcador. Aquí ya llegué al marcador. Voy a hacer una cadeneta al aire, volteo el bolso y me voy a devolver tejiendo puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador de puntos. Siempre que paso mi aguja, tomo hebra, doy altura al tejido. Aquí ya llegué al otro marcador. Nuevamente voy a hacer una cadeneta al aire y me voy a devolver. Aquí vamos tejiendo el asa de nuestro bolso. Tejemos puntos bajos a través de las cadenetas que quedaron y al finalizar cada vuelta, antes de girar el bolso, vamos a hacer una cadeneta al aire. Vamos organizando el tejido y continuamos tejiendo puntos bajos. Terminamos una fila y hacemos una cadeneta al aire y giramos. Esto lo vamos a hacer todas las veces que sean necesarias hasta llegar al otro lado, dependiendo también del alto del asa que ustedes deseen. Si quieren de pronto que el bolso tenga una asa más larga, pues van a tejer muchas más vueltas hasta llegar al otro lado. Aquí yo ya terminé de tejer mi asa con la altura que yo deseaba. Esta asa me quedó con unas medidas de 46 centímetros. Esto también va a depender mucho del grosor del trapillo que ustedes manejen. Entonces yo lo que voy a hacer acá es dejar más o menos 40 centímetros, unas tiras de 40 centímetros de ambas hebras de trapillo, cortamos. Y sacamos la aguja. Esos dos marcadores que tenemos al otro lado es para guiarnos en donde debemos juntar nuestra asa. Aquí yo ya tomé mi aguja lanera. Acomodo mi asa para ver dónde la voy a tejer. Entonces, como estoy en el último punto, voy a tejerla en este marcador. Paso mi aguja lanera de adentro hacia afuera.
y de esta manera voy a ir uniendo el asa en el otro lado pues a mi bolso. Voy tejiendo en los puntos que me quedaron en el borde del bolso y en el borde del asa. Yo voy a ir tejiendo más o menos unas 2 o 3 veces por cada punto para que me quede más firme. Y acá se me enredó un poquito, lo organizo y listo. Vuelvo a salir nuevamente por el mismo punto para darle firmeza. Creo que ya quedó bien en este punto. Voy a continuar con el siguiente. Pasamos por la parte de abajo y pasamos por la parte de arriba. Vamos a coser nuevamente en el mismo punto. En este punto también cosemos 2 o 3 vueltas y luego pasamos al último punto donde tenemos nuestro marcador para tejer la última, para coser la última puntada. Listo, una vez terminamos de coser nuestra asa con el bolso, nos va a quedar algo así. El sobrante de las tiras los vamos a cortar y vamos a esconder las tiras entre el mismo tejido, como lo hemos hecho con los anteriores bolsos. Ven que el bolso quedó grande, espacioso. Es un bolso muy fácil que se maneja con los puntos básicos del crochet y que pueden trabajarlo en diferentes colores. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.